Buenos días, bienvenidos a este video donde vamos a hablar un poco sobre herencia biológica. Creo que todos en algún momento sabemos que existen ciertos rasgos que se parecen entre padres e hijos. Incluso, dichos rasgos también generan cierta similitud entre hermanos. ¿Eso a qué se debe? Bueno, es lo que vamos a intentar explicar en este video. Asumamos un ejemplo, una pequeña familia que ha tenido dos hermanos. En un principio dichos hermanos se parecían mucho, pero al transcurrir el tiempo debido a los factores ambientales, como el clima o la alimentación, pues los rasgos entre ellos empezaron a diverger. ¿Esto a qué se debe? Para ello es necesario aclarar dos definiciones. La primera es el genotipo, la cual son los factores hereditarios que provienen de los genes. Y por otro lado está el fenotipo, que son los rasgos observables de un individuo, ¿sí? Lo que nosotros vemos como el rostro, el color de los ojos, el color de la piel, la altura. Y este tipo de rasgos son determinados por el genotipo y por los factores ambientales. Pero bueno, ¿qué es eso del genotipo? Es decir, ¿qué parte de eso? ¿Qué son los genes? Los genes son porciones de ADN, ¿sí? Es la unidad física de herencia. Son unos retazos del ADN que permiten codificar una proteína o un conjunto de ellas. Estas proteínas son las que le brindan particularidades a la célula. Son las que le definen por qué un glóbulo rojo es rojo, o las características de una neurona, o las características de una célula muscular, y pues por ende esto genera el rasgo de las personas, ¿vale? Es lo que nos caracterizan como especie y como individuo. El ADN como tal pues presenta una combinación de bases nucleotíricas. Estas bases están dadas por guanina, citosina, adenina y timina. La guanina siempre va a tener un enlace con una citosina y la adenina siempre va a tener un enlace con una timina. La relación, o bueno, la secuencia, las diferentes secuencias que tienen estas bases es lo que genera la característica particular del gen. Tenemos genes que tienen secuencias cortas, digamos unas cientos de combinaciones, mientras que hay otros que son realmente muy largas. Pueden tener miles de combinaciones. Un ejemplo son los genes BRCA1 y BRCA2. Esos genes son responsables de eliminar los tumores, es decir, que básicamente evitan el cáncer. ¿Ok? El ADN, al ser tan largo, al momento de la reproducción celular, tiende a comprimirse, tiende a enrollarse. Entonces se enrolla a través de algunas proteínas llamadas histonas, las cuales se siguen enrollando y forman como una especie de lazo que se siguen enrollando para formar lo que nosotros vamos a definir de aquí en adelante como cromosoma. El cromosoma es una parte muy importante en la genética, por lo tanto vamos a irlo revisando en futuros videos y pues por ahora es importante tener en cuenta que los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de la célula. Pero por ahora centrémonos en el genotipo y cómo funciona la herencia de los genes. Bueno, antiguamente se pensaba que esos rasgos provenían de los fluidos corporales de los padres y se mezclaban generando los rasgos de los hijos. Algo así como que si una flor roja se cruzara con una flor blanca, pues diera una flor rosada. Y pues eso lo veían en la naturaleza y lo aceptaban como tal. Ese pensamiento duró hasta que llegó Gregor Mendel. Gregor Mendel trabajó incansablemente, duró una gran parte de su vida trabajando en los rasgos hereditarios, ¿sí? Investigó por diferentes lados, pero digamos que sus resultados más favorables fue cuando trabajó con guisantes. Duró aproximadamente, más o menos, unos 7 años trabajando en esta investigación y utilizó alrededor de 30.000 plantas.
Gregor Mendel, digamos que sentó las bases de la genética y permitió una relación entre la experimentación observacional y la modelación matemática. Entonces tiene una gran relevancia en el estudio de las ciencias, en el estudio de la biología. En la época de Mendel ya se sabía que si se cruzaban guisantes verdes con guisantes verdes, pues su resultado iba a dar guisantes verdes. Entonces, ¿qué hizo él? Utilizó guisantes verdes con otro tipo de guisantes. Para este ejemplo solamente nos vamos a centrar en el rasgo del color. Mendel trabajó con otros rasgos y pues gracias a eso sus resultados fueron muy importantes, pero por ahora a niveles académicos centrémonos solamente en el rasgo del color. Entonces, cuando se cruzó guisantes verdes con guisantes amarillos, el que observó que esa generación, sus descendientes, eran guisantes amarillos. Es decir, no generaban un color combinado entre el verde y el amarillo, sino que daban amarillos. Eso fue algo muy curioso. También se dio cuenta de que si se cruzaban estos híbridos, pues su resultado daba una combinación entre verdes y amarillos, lo cual le generó una mayor curiosidad porque era un evento muy interesante. Mendel continuó esa investigación y durante mucho tiempo le permitió modelar la herencia de ciertas características tales como el color, el tamaño de la flor de los guisantes, la rugosidad de la semilla, y pues gracias a eso le permitió generar algunos principios, los cuales son los que vamos a nombrar. Recordemos que en esa época todavía el término de gen pues no era usado, entonces vamos a tratar de hablar por medio de los rasgos. Lo primero que él identificó es que si nosotros usábamos guisantes puros, ya sean verdes y amarillos, pues su resultado iban a ser guisantes híbridos con el mismo rasgo, ¿sí? Es decir, guisantes híbridos iguales entre sí, y que como tal iban a mantener un rasgo dominante, ¿vale? Si ustedes pueden observar, imaginemos acá que estos son los guisantes puros y que este va a ser el rasgo de color. Por lo tanto, los híbridos van a tener entonces los rasgos de sus padres, pero va a preponderar el rasgo dominante. Eso es lo que se va a definir como el principio de uniformidad, ¿vale? Esto nos permitió identificar que existía un rasgo dominante y un rasgo recesivo. Ahora bien, ¿qué fue lo otro que identificó Mendel? Mendel identificó que si nosotros cruzábamos guisantes híbridos, pues sus descendientes iba a ser una combinación entre guisantes puros y guisantes híbridos. Esto como tal se definió como el principio de la segregación, ¿vale? Y nos permitió identificar que existen unos rasgos recesivos que si bien no se pueden reflejar en una generación, probablemente en la siguiente sí aparezca. ¿Ok? Esto es un poquito más sencillo si nosotros lo podemos ver en un cuadro de Punnett. Imaginémonos que estos son los rasgos de los padres, los dejamos acá en una tablita y simplemente cruzamos los rasgos de cada uno de ellos. Entonces aquí tendríamos un guisante puro, que sería este de acá, el amarillo, dos guisantes híbridos, que serían estos de acá, y un guisante puro, que sería este de acá, el verde, ¿vale? Dentro de las múltiples investigaciones, dentro de las muchas experimentaciones que hizo Mendel, pues descubrió de que se mantenía esta proporción, ¿sí? Es decir, que los verdes siempre iban a salir en una proporción 3:1 frente a los amarillos, y gracias a eso, pudo identificar eso, que los guisantes tenían dos rasgos, ¿vale? Y que dentro de esos rasgos, pues uno iba a ser dominante y el otro recesivo. Finalmente, ¿qué fue lo otro que identificó Mendel? Mendel identificó que los patrones de herencia
eran independientes entre sí. ¿Sí? Es decir, que la herencia del rasgo del color no tenía nada que ver con la herencia del rasgo del tamaño, podría ser. Entonces aquí tendríamos un cuadro de Punnett del rasgo del color y aquí tendríamos otro cuadro de Punnett del rasgo del tamaño. Si nosotros quisiéramos ver ambos, pues simplemente tendríamos un cuadro más grande, pero no existía una relación que afectara la una con la otra. En esa época, pues digamos que no había ningún problema. Ahorita con el estudio avanzado de la célula, del núcleo, del ADN, pues existen excepciones. Pero por ahora, toda esta parte que se llama la genética mendeliana, pues fue un factor, una base fundamental en el estudio de la genética y por ahora pues nos vamos a basar en esto. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a sus inquietudes.